De Aló Psicólogo, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto, les habla el psicólogo clínico católico Humberto del Castillo Drago. Vamos a hablar esta noche de un tema que le hemos titulado Prevención de problemas psicológicos en la familia. Y esperamos, mis queridos amigos, que todos los que ya se están conectando, por favor, vayan compartiendo este video para que podamos llegar a más personas. También se pueden agregar al fanpage de Humberto del Castillo Drago, a este en el que estamos transmitiendo esta conferencia. Los psicólogos esta noche también se pueden agregar al fanpage del Centro Arete. Este es un tema que vengo desarrollando desde el año pasado en varios colegios de la ciudad de Medellín. También he tenido la ocasión de darlo en algunos colegios en Lima. Y es un tema muy importante, que se trata de prevenir problemas psicológicos en la familia. Vamos a dar ciertos elementos para ir avanzando. Entonces, lo primero que hay que decir es que a los padres de familia que me estén escuchando o al público en general, el ser humano, ante todo, es una persona, ¿no? Es un hijo de Dios, es un ser único y irrepetible. El ser humano no es un objeto ni una cosa, no es solamente un individuo o un sujeto, por eso decimos que es una persona, un hijo de Dios. Y muy importante también, mis queridos amigos, recordar que somos unidad biopsicoespiritual. Poseemos estas tres dimensiones: la dimensión física, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. Esto es importante, mis queridos amigos, porque lo que nosotros tenemos que entender como seres humanos integrales es que no basta con cultivar la dimensión espiritual para los que somos católicos practicantes o pertenecemos a alguna iglesia cristiana o de pronto practicamos alguna religión. Y la dimensión espiritual efectivamente es la más importante, pero no es la única. Poseemos una dimensión psicológica, la actividad psíquica de la persona, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, los afectos, y esa dimensión psicológica es muy importante. La pandemia ha quedado claro que es fundamental la salud mental, es fundamental cultivar todo el tema emocional y todo el tema sentimental. Y lo mismo sucede, mis queridos amigos, con la dimensión física, pero somos unidad. Por ejemplo, la ansiedad. Cuando alguno de nosotros tiene miedo y ese miedo se convierte en ansiedad, eso no es solamente un tema psicológico, sino es un tema psicoespiritual, porque la ansiedad se genera en el cerebro, ¿cierto? Y esa ansiedad, ese miedo, ese cerebro que siente el miedo de la persona, envía una orden a las glándulas suprarrenales y ahí se genera una hormona, se genera en exceso una hormona que es la hormona del cortisol, la llamada hormona del estrés. Entonces, esto para entender, mis queridos amigos, que somos una unidad biopsicoespiritual. Hoy hay muchos estudios que hablan de que el 80% de las enfermedades son enfermedades psicosomáticas, es decir, son enfermedades que parten de lo emocional, podríamos decir, de lo sentimental, de lo afectivo, de lo psicológico. Entonces, es importante. Muy bien, vayan preparando sus preguntas. En este momento pueden ir a hacer preguntas, pero sobre el tema que estamos desarrollando, ¿no? Estamos desarrollando como una pequeña introducción diciendo que el ser humano es una persona, es un hijo de Dios, es lo que es una unidad biopsicoespiritual, y lo importante, ¿no es cierto?, que es que cultivemos cada una de esas dimensiones. Hay que cultivar y crecer, ¿no?, la dimensión psicológica, no solo la física o la espiritual, porque, como vengo insistiendo, somos una unidad, somos personas integrales. Y además de eso, mis queridos amigos, sí, las personas que se están conectando, entonces compartan el video, ¿no?, y pueden ir haciendo sus preguntas, sus comentarios. Muy bueno si
si nos dicen desde qué partes del país de Colombia nos están escuchando o si nos están escuchando desde otros países. Además, mis queridos amigos, de las tres dimensiones, la dimensión psicológica, la dimensión física y la dimensión espiritual, nosotros poseemos tres facultades. Poseemos inteligencia, afectividad y voluntad. Y muchas veces también entre estas tres facultades, mis queridos amigos, de Aló Psicólogo y del Centro de T, también existe una ruptura, también existe muchas veces un divorcio, ¿no? No existe muchas veces una relación sana, lógica, entre lo que sentimos y pensamos, y más aún esto también se ve cuando tenemos los problemas que a veces tenemos de voluntad. Entonces, hay que cultivar nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestras cogniciones, hay que cultivar nuestra afectividad, donde están los sentimientos, las emociones, y hay que cultivar también la capacidad de voluntad, ¿no? Obviamente, hay muchas escuelas de psicología, de psicoterapia, algunas se acentúan más el tema emocional, otras se acentúan más el tema cognitivo. Antiguamente era una psicología más conductista, pero lo importante es mirar que estas tres facultades del ser humano, las tres son importantes, las tres están relacionadas entre sí, están conectadas entre sí. Entonces, este es otro elemento importante. Entonces, hay que cultivarlas, hay que entenderlas, ¿no? Y entonces, si tú eres padre de familia, que me estás escuchando en este momento, ¿no? Es importante que entiendas que a cada hijo hay que verlo como una unidad biopsicoespiritual y que tiene estas tres facultades. Entonces, la persona va a madurar como unidad biopsicoespiritual, además con tres facultades, en la medida que integremos estas tres dimensiones con estas tres facultades, ¿cierto? Y vayamos logrando la madurez. Y si estás escuchando el programa y no tienes hijos, no tienes hijas, y estás escuchando por ti mismo, bueno, Aló Psicólogo en este momento te está invitando a que avances en tu madurez integral, avances en tu madurez psicológica, ¿no es cierto? Encontrando una relación entre las tres dimensiones, vuelvo a repetir, la psicológica, la espiritual, la física y estas tres facultades. Hay que aprender a pensar, aprender a sentir y aprender a actuar, ¿no? En la tradición de la Iglesia, para los que somos católicos, hay algunas espiritualidades que dicen que hay que pensar, sentir y actuar como Jesucristo. La fe la mente, la fe el corazón y la fe. Esto es de manera de introducción muy importante. Todo esto se cultiva y se educa desde la misma procreación y embarazo. Cada día hay más estudios que hablan del impacto de las emociones maternas en el feto o bebé, ¿no? Hay estudios que hablan que las emociones maternas, el cortisol, por ejemplo, está impactando ya desde la cuarta semana de embarazo. El bebé se va desarrollando y va sintiendo todo lo que siente la madre. La madre impacta al bebé desde lo hormonal, como ya mencionamos, ¿no? Cortisol, serotonina, dopamina. Los estudios de neurociencia y neurología avanzan y nos van dando muchos recursos para entendernos mejor, para vivir una salud mental, ¿no? Creo que eso es muy bien. Si quieres tener hijos sanos, lógicamente, los padres estamos invitados, ¿no? Padres están invitados a cultivar la salud mental, la vida virtuosa y la madurez afectiva e integral. ¿Okay? Entonces, si tú eres padre de familia, madre de familia, no vas a tener hijos sanos, ¿no? Equilibrados, maduros, psicológicamente, si es que tú no estás sano,
si es que tú no llevas una vida virtuosa, si es que tú no tienes una madurez afectiva e integral, ¿no? Por eso insisto yo aquí diciendo que la mejor manera de prevenir problemas psicológicos en la familia es trabajando tú mismo. En este momento me estás escuchando o que me vas a escuchar de pronto con las reproducciones que vamos, porque este video queda, digamos, en el fanpage de Humberto del Castillo Drago, en el fanpage del Centro de T, también lo subimos prontamente al canal YouTube, ¿no? Entonces ahí va a haber mucha gente que después lo va a ver. Los padres son los que transmiten valores, virtudes, pero también transmiten defectos, ¿no? Y muchas veces esos defectos de los padres, ¿no? Esas carencias afectivas, esas heridas afectivas de los padres que no han sido resueltas, constituyen un factor predisponente de problemas psicológicos. Como la charla se llama prevención de problemas psicológicos, bueno, la primera recomendación que hacemos es justamente a ti, padre de familia, madre de familia, es cierto que cuides tu salud mental, ¿no? Que hagas trabajo psicológico, que sanes tus heridas, que pongas medios para madurar afectivamente. La familia, mis queridos amigos, se convierte entonces en una escuela de autoestima, en una escuela de valoración personal, como le llamamos en el centro de T, una escuela de afectividad. Muy bien, hasta ahí no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Acuérdense, mis queridos amigos, que estamos en Aló Psicólogo. La idea es que compartamos, ¿no? No se trata, digamos, de que esto sea un monólogo, que justamente, como su nombre lo dice, eh, la idea, digamos, es que hablemos, que conversemos. ¿Okay? Abro el diálogo sobre esta primera parte para ver si tienen algún comentario. Acá nos han hecho, no sé si un saludo. Marita Celinda, muchas gracias. Estamos abiertos a escuchar comentarios y preguntas. Y mientras van escribiendo sus comentarios y preguntas, les quiero recordar que en el Centro de T tenemos varios libros. Tenemos ya 7 libros, así que los invito a que revisen en Amazon.com los libros de Humberto Castillo Drago, los libros de Mónica Caballero Andrade, los libros de Oscar Tokomura. Tenemos un libro que se llama Madurez Afectiva y Sexual, que son las memorias del 6º Seminario de Psicología y Persona Humana. Así que en Amazon.com encuentran todos nuestros libros. Y además, para las personas que viven en Colombia y en Perú, hay una oferta. 4 libros del Centro ARETE. 3 de ellos son talleres de conocimiento personal, reconciliación de la historia personal, afectividad y sexual en la vida cotidiana y creciendo en la valoración personal. Con eso ustedes aprenden a conocerse, a madurar, a avanzar y les sirve para trabajar con sus hijos. Y tenemos un libro también que hicimos con la doctora Mónica Caballero Andrade, que se llama Llamados a la Reconciliación. Se habla de la reconciliación, de lo teológico, de lo espiritual, de lo psicológico, ¿no? Y se explica todo lo que es la psicoterapia de la reconciliación. Así que están invitados, mis queridos amigos, a ver todos estos videos en Amazon.com y que las personas que están en Colombia lo pueden adquirir a 120.000 pesos. Eso es una ganga porque por lo menos 190.000 pesos, ¿cierto? Ya incluido el envío a cualquier parte de Colombia. Y en Perú, lo mismo, no son 120.000 pesos, sino 120 soles, que pueden aprovechar eso. No sé, si no hay ningún comentario. Acuérdense que estamos en Aló Psicólogo y estamos esperando sus preguntas, sus comentarios sobre el tema que estamos desarrollando. Vamos a avanzar entonces un poquito más y ya saben que ustedes los pueden escribir en cualquier momento. Y compartan el video, por favor, mis queridos. Aquí estamos frente a 3 temas importantes. El concepto de sí, la valoración personal y la afectividad. El gran tema, ¿no es cierto?, al que tenemos que responder, al que estamos tratando de responder es ¿cómo prevenimos problemas psicológicos?
en mi familia o en mí mismo también. Hay una idea muy importante, hay un concepto, un tema muy importante en psicología que se llama el concepto de sí mismo. Tú y yo, y cada uno de tus hijos, tiene un concepto de sí mismo, es decir, tiene una imagen real, es decir, cómo se ve a sí mismo, qué piensa de sí mismo. Y ese concepto de sí mismo, ¿no? Va a impactar en lo que es la valoración personal, en lo que es la afectividad, va a impactar en la personalidad y por tanto va a impactar en el desarrollo de esa personalidad. Resulta, mis queridos amigos, que ese concepto de sí mismo se va generando desde que la persona nace. Entonces ahí es muy importante cómo mira, ¿no es cierto?, el papá o la mamá al hijo. Si lo acepta, si no lo acepta, si lo rechaza, si lo ama, si lo quiere, si le da cariño, ¿no? Si lo golpea, si no lo golpea, si abusa emocionalmente o psicológicamente de él, ¿no? Es doloroso cuando uno en terapia eh, habla con personas donde dice, bueno, mi papá me pegó, mi mamá me abandonó en mi casa, ¿no? Entonces, ese abandono materno, esa ausencia emocional paterna, esa infidelidad del padre, ese padre toma trago, ¿no es cierto?, que es infiel, que llegaba y hacía bulla, hacía ruido, obviamente que no solamente asusta a los hijos, sino que influye en el concepto de sí mismo de cada uno de sus hijos. Por eso hay muchas personas que ahora en la vida juvenil o adulta no creen en sí mismos, son inseguros, ¿no? Y si eso también, claro, primero son los padres para los primeros en importancia en el concepto de sí mismo, y luego viene también el colegio, ¿no? Porque de pronto me hicieron bullying, me dijeron narigón, narizón, gordo, ¿no? Nerdo, ¿no? Entonces todas esas etiquetas, esos rótulos que se ponen en primer lugar en la familia, pero también se pueden poner muchas veces en la escuela o en el colegio. Esos rótulos, esas etiquetas, mis queridos amigos, afectan en cómo se percibe la persona, ¿no? Y entonces se conforma eh, una imagen real distorsionada. El otro tema, mis queridos amigos, es la valoración personal, que es la visión integral y adecuada que implica aceptación y valía personal. Es decir, desde la imagen real, ¿no? Como la persona se percibe, va a surgir una visión integral y adecuada de toda la realidad, de sí mismo, de los demás. Y a veces la persona no vive peleado con sí mismo, no se acepta, etc. Otro tema importante es el tema de la afectividad, que es, vamos a definir la afectividad con dos nociones que nos gusta dar siempre en el centro LT y que se desarrollan en el libro Reconciliación de la Historia Personal, pero se profundizan aún más en el libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. ¿Okay? Afectividad entonces es capacidad de resonar y vibrar interiormente. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si yo me encuentro con un amigo que no lo veo hace 2 años, pues yo lo voy a abrazar, lo voy a saludar, voy a ser muy emotivo, voy a saltar, etc. ¿Por qué? Porque voy a llenarme de alegría. O si yo entro a una calle, pues, oscura, ¿cierto? Solitaria, me va a dar susto. Es decir, yo voy a vibrar interiormente. Yo vibro interiormente, yo resueno interiormente porque tengo miedo, ¿no? Porque me da una emoción de sorpresa, porque tengo celos, ¿no? Los celos no necesariamente son malos, o no necesariamente son patológicos, son una emoción. Esas emociones son una vivencia de la afectividad que es capacidad de resonar interiormente, capacidad de vibrar interiormente. Y además, ¿no? La afectividad es capacidad de amar, capacidad de donar, capacidad de servir a los demás. Todo esto, mis queridos amigos, el concepto de sí mismo, la valoración personal y la afectividad se genera desde el embarazo y más aún desde que la persona nace.
Entonces los padres de familia que me están escuchando en este mismo momento, que me van a escuchar a través de las reproducciones, tienen que ser muy conscientes de que ellos son responsables de la educación afectiva y de la educación y la valoración personal de sus hijos. En el fondo son los principales responsables de la salud mental y la vida psíquica de sus hijos. Obviamente no solamente eso, pero claro, como estamos en Aló Psicólogo, estamos hablando de psicología, nos tenemos que centrar en eso. Muy bien, ya saben, si quieren ir comentando, preguntando, yo aquí no veo preguntas, pero bueno, si no también Viviana me las va a ir preguntando, me las va a ir pasando. Vamos a hablar de dos temas que son fundamentales. Estamos profundizando en algunos temas que son importantes para prevenir problemas psicológicos. Este es Aló Psicólogo, con el psicólogo clínico católico Humberto del Castillo Drago, director general del Centro ALI. Vamos a hablar del apego y de los ciclos de la vida o de las etapas. ¿Qué cosa es el apego? El apego no es de apegado, ojo. El apego es una vinculación afectiva, es una relación. El apego viene del inglés attachment, ¿no? Es la teoría que por allá la comenzó a hablar Freud, la retoma Bowlby, ¿no es cierto? Que él está tratando de hacer una investigación sobre el famoso complejo de Edipo, ¿no? Él descubre más bien esta teoría del apego, del vínculo, de la relación, del attachment, ¿no? Y por cierto, pues deja de descartar este complejo de Edipo como que eso existiera para todos los seres humanos. Entonces, la vinculación afectiva, este apego es estable y consistente, y se establece en primer lugar como un vínculo primario entre el niño y la madre y el niño, como resultado de una interacción entre ambos. Holmes y Slade, dos estudiosos ya contemporáneos de este tema del vínculo, del apego, afirman que se refiere al profundo vínculo que desde el comienzo de la vida del ser humano establece con las personas que le cuidan y protegen. Pero en primer lugar, con la madre. En segundo lugar, con el padre. Es la relación íntima, profunda, importante que establecemos los seres humanos. Y, queridos amigos, si tenemos alguna pregunta, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Bueno, vamos a terminar esta parte del vínculo y ahí haremos un espacio un poquito más largo. Tenemos también, ya hemos hecho un Aló Psicólogo solamente sobre el apego, ¿no? Sobre el vínculo, entrevistando a la psicóloga Paola Pinzón. Si quieren buscar, ya sea en el fanpage de Humberto Castillo Drago, el Centro de T, o mi canal de YouTube, ahí en la lista, pueden buscar relación afectiva, apego afectivo. Este apego afectivo se caracteriza por ser una relación que es duradera en el tiempo. Suele ser estable, relativamente consistente y es permanente durante la mayor parte de la vida de una persona. La diferencia de apego entre la madre y el padre está establecida en la forma de conectar con el bebé. Desde el primer momento es normal que el padre busque proteger a su familia, ¿no? Esto genera conexión con el bebé. La madre es la que mantiene y nutre física y emocionalmente al recién nacido. Al padre debe apoyar en las labores para ayudar a que su sistema familiar funcione normalmente. El padre provee ideas que logran sostener tanto a la madre como al niño. La ausencia del padre puede significar también trastornos ansiosos en los niños o incluso en casos más extremos podrían presentarse estados psicóticos o antisociales, ¿no? Entonces, miren, estos son los 4 tipos de apego que pueden surgir, digamos, en la infancia.
Hay personas que pueden tener un apego seguro, lamentablemente por razones de tiempo no se puede profundizar mucho en eso, un apego ansioso, ¿no? Cuando hay madres ansiosas, sobreprotectoras, dominantes. El apego evitativo se genera cuando la madre no le da cariño o no le da afecto al hijo. Entonces el niño, el bebé, va a evitar a la madre. Y a partir de ahí va a aprender a evitar otras relaciones humanas. También hay un apego desorganizado, ¿no? Porque es cuando hay violencia intrafamiliar, cuando le han pegado mucho al niño, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos creer que la mayoría pues, de seres humanos tenemos un apego seguro. Y lamentablemente vamos a decir que no, que más bien es relativamente normal decir, entre comillas, que hay muchas personas que tienen apego ansioso, apego evitativo, o tienen o puede ser que tengan dos, apego ansioso y apego evitativo y apego desorganizado. Entonces, mis queridos amigos, tú que eres papá, que eres mamá, ¿no es cierto? Tienes que darte cuenta, estás invitado a decir, bueno, ¿cómo es el vínculo afectivo que estoy generando con mi hijo Carlitos? ¿Cómo es mi vínculo afectivo con mi hijo Juanita? ¿No? Con Pepito, ¿no? Con Marielita, etcétera. ¿Cómo es ese vínculo? Y si no eres padre de familia, si no eres madre de familia, ponte a pensar, mi querido amigo, ¿no? Mi querida amiga, ¿cómo ha sido ese apego? ¿Cómo ha sido el apego que generó tu mamá contigo o tu padre contigo? Porque así es como vas a encontrar la explicación de muchas cosas que eh, pasan en tu vida, en tu historia. Todo empieza con el apego. El padre es muy importante, no solo la madre. Frase consuelo, cuando yo llegué a Antioquia, aquí hace más de 20 años, fue una frase que me impresionó mucho. Dijo, madre solo hay uno, padre cualquier hijo de tantos. Es eso. Venía de una sociedad como la limeña, machista, ¿no? Que no le cuadraba, o sea, venía del otro extremo, ¿no? Entonces, el padre es muy importante y la madre también. Desde el apego, desde el vínculo, desde la relación afectiva, se va generando el concepto de sí, lo que decíamos, ¿no? La valoración personal y la afectividad. Desde que la persona es niño, se va satisfaciendo sus necesidades emocionales, ¿no? Ese es otro tema importante. O sea, además de este vínculo, ¿cierto? De esa relación, de ese apego, el niño tiene una serie de necesidades que hay que satisfacer. Es fundamental satisfacer las necesidades fundamentales del bebé, del niño, del adolescente. Pero ¿qué pasa? Que el papá no está. Si el papá cuando llega lo grita, le pega. Si la mamá lo abandona, obviamente no se resuelven, no se satisfacen estas necesidades emocionales del niño, ¿no? Que son estas que están aquí. El niño necesita un vínculo seguro, donde haya seguridad, estabilidad, cuidados, aceptación. Pero si me dicen que soy brutico, que soy narigón, que soy orejón, que yo no sirvo para nada, ¿no? O sea, obviamente aquí se va a dar una gran inestabilidad emocional y una gran inseguridad. Hay una necesidad de autonomía, competencia y sentido de identidad, una necesidad de espontaneidad y juego. Los niños necesitan jugar, eso es fundamental, ¿cierto? Para que vayan logrando la madurez, ¿no? Eso es claro. También hay una necesidad de tener límites realistas y la necesidad de autocontrol. Y por otro lado también hay una necesidad de vivir una libertad para expresar necesidades emocionales válidas o para expresar esas emociones que son válidas. Hay que validar las emociones de cada uno de los hijos. Pero si a mí no me dejan llorar, ¿no? Si a mí me gritan diciendo que no, que los hombres no lloran o que no debo llorar, ¿por qué no voy a llorar? Si el llanto es una respuesta fisiológica
ante una emoción de tristeza, de pánico o lo que sea, ¿no? Entonces, este es un tema importante también a tener en cuenta. De pronto el niño no está satisfaciendo estas necesidades. Entonces, ahí es donde se pueden generar problemas psicológicos, ¿no? O la no satisfacción de estas necesidades emocionales se convierten, digamos, en factores predisponentes, ¿no? para problemas psicológicos. Entonces, como ven, hemos hablado del apego, de las necesidades emocionales. Y ahora, mis queridos amigos, vamos a hablar un poquito de lo que es el temperamento. Todos los seres humanos nacemos con temperamento, pero quiero invitar, ya estamos más o menos hacia la mitad del programa, a ver si hay alguna pregunta o comentario. ¿Qué preguntas hay, mis queridos amigos? Estamos en los... ¿Qué preguntas hay? Les quiero recordar también que a los que son psicólogos o psiquiatras, el Centro LT tiene un diplomado virtual para todos ustedes que se llama Psicoterapia de la Reconciliación. El 13 de marzo estamos por empezar la primera corte de este año. Todavía hay algunos cupos. El diplomado virtual Psicoterapia de la Reconciliación para psicólogos y psiquiatras. Y para los que no son psicólogos ni psiquiatras, sacerdotes, médicos, para los que son consejeros espirituales, orientadores, familiares, apóstoles, tenemos también un diplomado, ¿no? Que se llama Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal. Eso no hay cortes, eso tú pagas hoy día y empiezas a estudiar mañana. Las dos son 10 semanas. Así que le pido por favor a Viviana, ¿no? Que publique el afiche del diplomado de psicoterapia de la reconciliación y del diplomado de acompañamiento espiritual por si hay algunas personas que están interesadas. Muy bien, acá estamos viendo, hay una pregunta. Si existen problemas psicológicos en las tres áreas mencionadas, ¿por cuál se debe empezar a solucionar? ¿Qué recomiendas? A ver, si trato de entender la pregunta, digamos, yo no diría que hay problemas psicológicos en las tres áreas mencionadas. Yo hablaría de que hay deficiencias, de que hay vacíos, ¿no? Y que el no haber resuelto, por ejemplo, el tener un apego evitativo genera problemas psicológicos, ¿no? El no haber satisfecho tal o cual necesidad genera problemas psicológicos. Entonces, lo que hay que hacer, mis queridos amigos, hay que ir a un psicólogo infantil. En el centro LT tenemos 3 psicólogos infantiles y adolescentes, la doctora Alice Bedoya, la doctora Luisa Hoyos, ¿no? También la doctora Erika Rojas. ¿Okay? Entonces, hay que buscar un psicólogo infantil. Ustedes van a llegar con una hipótesis diagnóstica. No, perdón, ustedes llegan con un motivo de consulta y desde el motivo de consulta se genera una hipótesis diagnóstica, una historia del problema y se comienza a trabajar. O sea, ustedes, por ejemplo, pueden llegar y decir, bueno, es que mi niño se orina en la cama 2 veces a la semana o 3 veces al mes. Bueno, eso, ese tema, ese problema, ¿no es cierto? Cuando el niño tiene 10, 12 años, 8 años, pues, ¿no? Por alguna razón no está controlando los esfínteres. Normalmente es por algún problema de comunicación, algún problema de valoración personal. Entonces, de ese problema, ¿cierto? El psicólogo clínico hace una hipótesis y hace una historia clínica. ¿Me cuenta? Entonces ahí es cuando el psicólogo se va a dar cuenta y va a decir, bueno, va a ser un diagnóstico y va a decir, ah, bueno,
hay problemas en el apego, no se han resuelto estas necesidades emocionales, etc. Muchas gracias por la pregunta. Estamos en los psicólogos. La persona, a ver, acá está. Gracias por las preguntas. Sigan participando, por favor. Compartan este video para que llegue a más personas. La persona que tiene apego seguro puede ser de utilidad que le ayude a una persona que tenga apego evitativo o desordenado. Ah, bueno. Esa es una pregunta interesante porque, claro, nosotros de niños generamos un apego sobre todo con nuestra madre y con nuestro padre, pero el fundamental es con la madre. Ese es el apego en la infancia. Nosotros vamos avanzando. En el supuesto caso de que haya una persona que tiene apego seguro, efectivamente cuando tiene un amigo, tiene una amiga, tiene una relación de pareja, un cónyuge, ¿no? Un esposo, un novio, etcétera, efectivamente entre novios, por ejemplo, o entre amigos se puede generar un apego seguro, ¿no? Pero hay muchos estudios que están hablando, bueno, ¿qué pasa si, digamos, una de las parejas tiene apego desorganizado y la otra tiene apego evitativo? Obviamente cada una de las personas tienen que trabajar en sus propios problemas, ¿no? Efectivamente, como están comentándome aquí o como están preguntando, efectivamente una persona que tiene apego seguro definitivamente puede ayudar a otra persona, pero la va a ayudar siempre y cuando la otra persona quiera cambiar. Porque a veces, por ejemplo, el apego evitativo puede dar un trastorno que se llama ansiedad social, y la ansiedad social se arraiga muy fuertemente en la persona. Entonces, necesitamos que la otra persona quiera cambiar. O un apego desordenado. ¿Qué pasa si un apego desordenado da una personalidad límite o una personalidad narcisista? Ahí es más complejo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo no puedo cambiar por la otra persona. Yo puedo responder por mí, pero por la otra, yo no voy a asegurar que la otra persona puede cambiar, pero yo la puedo ayudar y puedo influir efectivamente en la otra persona, pero yo no puedo cambiar todo. Pero muy interesante la pregunta, los invito, mis queridos amigos, estamos en Aló Psicólogo, que sigan comentando, que sigan preguntando para aprovechar este espacio. Ya estamos avanzando, recuerden que Aló Psicólogo máximo es a las 8:30. Si el tema se acaba y no hay preguntas, obvio que se puede acabar antes. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es el temperamento. Tú y yo nacemos con un temperamento. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es la predisposición afectiva y emocional de una persona con la cual nace. Por ello se dice que es congénita. Es la manera cotidiana como una persona se enfrenta y reacciona ante una situación determinada. Es la tendencia constitucional de la persona a reaccionar de cierto modo ante su ambiente. Es decir, el temperamento son los rasgos de personalidad, son los rasgos psicológicos con los que nace una persona, ¿no? Por eso se dice que el temperamento viene de lo biológico, de lo físico. Está conformado por los rasgos psicológicos o características de la persona, que tiene su base en la biología y genética de la persona. Nacemos entonces, mis queridos amigos, con un temperamento, porque nacemos con un físico, con un cuerpo, con una anatomía determinada. Entonces, el papá, la mamá que me están escuchando, tú tienes que saber qué temperamento tienes tú, qué temperamento tiene tu esposa, tu cónyuge, y qué temperamento tiene cada uno de tus hijos, porque no todos tenemos el mismo tipo de temperamento. ¿Okay? Ese es un tema también, esa es una ventana que se abre. Hay varios tipos de temperamento. Hay un aló psicólogo sobre el temperamento que lo podrían ver. El temperamento se conforman el carácter y la personalidad. Otro tema que decíamos que es fundamental son los ciclos o etapas de la vida. Es decir, el papá, la mamá, padres tienen que saber exactamente en qué etapa de la vida está el niño, la niña, el adolescente, el joven, el bebé. Porque existe la psicología del desarrollo que ha estudiado cada una de las etapas. Entonces, no es lo mismo estar en la adolescencia entre los 15, de los 13 y los 17 años, que en la pubertad, o que entre los 13 o los 5 años, o entre los 20 y los 22 años. Existen distintas etapas, ciclos o momentos de la vida de la persona, ¿no? Entonces hay que estudiar con muchos autores y distintas teorías,
Inicialmente se llamó psicología evolutiva, más desde la mirada de Freud, pero después de los estudios, ya hablamos ahora de una psicología del desarrollo, que me parece mucho más integral, más objetiva y más sana. Que la psicología evolutiva está muy centrada, según la mirada de Freud, en lo sexual genital, ¿no? Y sabemos pues que el hombre no solamente es sexualidad y genitalidad, tiene otras, tiene necesidades emocionales, ¿no? Tiene, es una unidad biopsicoespiritual, tiene 3 facultades, etc. Para nosotros es importante porque se estudia el desarrollo físico, psicológico del ser humano, rasgos y características importantes. Es decir, nosotros vamos a estudiar lo que sucede en cada etapa o ciclo. Miren acá, queridos amigos, estas son distintas etapas que nosotros planteamos en el libro Reconciliación de la Historia Personal. La prenatal, procreación y embarazo, nacimiento hasta los 2 años, ¿no? La preescolar entre 2 y 3 años, de los 3 a los 5 años, la escolar cuando ya se va pues de los 6 a los 8, la pubertad. Obviamente, mis queridos amigos, las edades son a veces un poquito relativas, ¿no? Porque, por ejemplo, las mujeres desarrollan físicamente más rápido que los hombres, o inclusive a veces no solamente es un desarrollo físico, a veces también es un desarrollo mental, intelectual. Entonces no nos quedemos tanto en las edades, pero que sí nos sirve como una orientación. La pubertad, la adolescencia, algunos autores a la pubertad le llaman preadolescencia, ¿no? A la juventud le pueden llamar una adolescencia tardía, ¿no? Pero es clave tener pubertad, adolescencia y juventud. Y saber los rasgos, los rasgos, las características de cada etapa. La adolescencia es un momento fundamental, a veces de mucha rebeldía, etc. Luego viene el adulto joven, entre los 25 y 40 años, el adulto maduro, entre los 40 y los 54 años, el adulto tardío, entre los 55 y 65 años, y el adulto anciano a partir de los 65 años, ¿no? Obviamente, pueden haber personas de 65, de 68 años que tienen esa edad, pero que todavía físicamente están en la de un adulto tardío, ¿no? Y lo mismo puede suceder. Entonces, digamos, no es algo rígido, no es una camisa de fuerza, pero creo que sí todas estas etapas nos sirven, ¿no? Prenatal, primera infancia, preescolar, entre los 3 y los 5 años, de escolar, pubertad, adolescencia, juventud, adulto joven, adulto maduro, adulto tardío, adulto anciano. Entonces, es fundamental, mis queridos amigos, que tú digas, bueno, yo tengo 40 años, yo tengo 50, tengo un hijo de 10, tengo un hijo de 15 años. Bueno, ¿qué etapa? ¿Cuáles son los rasgos de esta etapa en la que está viviendo mi hijo? Y responderle a las necesidades que él o tú o todos tenemos según cada etapa. De esa manera vamos a asegurar pues, que avancemos en la realización personal y que avancemos también en la madurez. Planteamos esta división con el fin de estudiar extensa y objetivamente cada etapa. Cada etapa es fundamental, vivirla adecuadamente y que la persona satisfaga sus necesidades. Quien quiera saber un poquito más de las etapas, puede buscar mi libro Reconciliación de la Historia Personal, a ver si Vivi, por favor, si Viviana pone ahí el enlace de la tercera edición en Amazon.com. En el capítulo 5 de Reconciliación de la Historia Personal se hablan de estas etapas. En la tercera edición se hablan así tal cual hemos hablado ahora. En la segunda edición, que lo encuentran gratuitamente en las redes de Reconciliación de la Historia Personal, se habla de una etapa menos, porque nosotros hemos seguido estudiando, ¿no? Trabajando, entonces en la tercera edición se corrigen algunas cosas de la segunda edición. Acuérdense, Reconciliación de la Historia Personal. Ahora Viviana nos va a poner ahí el enlace de Amazon.com. En mi página web, en la página web de Humberto del Castillo Dragó, ahí humbertodelcastillodrago.com, ustedes pueden bajarse mi libro gratis, gratuitamente, segunda edición, Reconciliación de la Historia Personal, y la primera edición no, ahí está hasta la segunda edición de Afectividad y Sexualidad de la Vida Cotidiana. Muy bien, voy a acabar esto y voy a resolver algunas preguntas.
En cada una de nuestras vidas existen distintos hechos y acontecimientos que van conformando nuestra historia personal o la historia de nuestros hijos. Desde la procreación tú estás impactando positivamente o negativamente en ellos. Mi camino de satisfacción de mis propias necesidades y viviendo una serie de hechos y acontecimientos se dan muchas veces heridas afectivas. Me hacen a mí heridas afectivas y yo hago heridas afectivas, ¿no? O tengo yo heridas afectivas y hay otras personas que también tienen. Este tema de las heridas afectivas es fundamental. Lo desarrollamos en reconciliación de la historia personal y en llamados a la reconciliación. Las heridas afectivas es un tipo de trauma psicológico. Además, no solamente se conforman situaciones adversas, heridas, traumas, sino también se conforman rasgos de personalidad disfuncionales, esquemas o trampas vitales, ¿no? Que se activan, digamos, en los momentos de nuestra vida como roles, ¿no? Un esquema de dependencia, un esquema de abandono, ¿no? Entonces, por eso, mis queridos amigos, es fundamental, ¿no? Dedicarnos a madurar en nuestra área psicológica, cultivar nuestra dimensión psicológica, cultivar nuestra personalidad. No basta solamente dedicarnos a lo espiritual o a lo físico. Hay muchos padres que creen que porque le dan dinero y se convierten en proveedores, ya solucionaron el problema de sus hijos, pero se olvidan y ellos tienen necesidades emocionales, etc. ¿Listo? O si quieres tener hijos sanos psicológicamente, estás invitado a trabajar en tu salud mental, madurez afectiva y armonía psicológica. Voy a acabar con algunos tips para trabajar en una paternidad psicológicamente sana. Con eso acabamos de estar los psicólogos, pero antes voy a resolver algunas preguntas y mirar si es que tienen algunas otras. Dice, disculpa, para aclarar mi pregunta, habló de las tres dimensiones física, espiritual y psicológica. Sí, son tres dimensiones, porque el ser humano es una unidad bio-psico-espiritual. Entonces, la realidad física creo que es obvio. Nosotros tengo necesidad de comer, de beber, el cuerpo me sirve para comunicarme. La dimensión psicológica es todo el mundo afectivo, emocional, las condiciones. Y la dimensión espiritual es la dimensión por la cual yo me relaciono con los valores trascendentales y con el Ser Supremo, ¿no? ¿Podrías recomendarnos cómo los padres de familia pueden educar a los niños de forma más segura? Sí. Ahora, a través de los tips, lo voy a hacer. Voy a concluir con unas recomendaciones. Pues claro, he abierto muchas ventanas, ¿no es cierto? Conocer nuestro temperamento, ¿no? Conocer el apego, ver si he solucionado mis necesidades emocionales, qué esquemas disfuncionales puedo tener. Les recomiendo el libro Reinventa tu vida de Jeffrey Young, muy bueno. Si alguien quiere ese libro, me pueden escribir a psicólogohumberto@centroarete.org. Ahora Viviana va a escribir ahí mi correo, psicólogohumberto@centroarete.org. Ahí yo me pueden resolver, me pueden escribir más preguntas, pedirme los libros, etc. Muy bien. Voy a acabar los tips para trabajar en una paternidad psicológicamente sana y ahí abrir un pequeño espacio de preguntas. En primer lugar, para generar, como dice el amigo o la amiga que nos ha preguntado, cómo generar un apego seguro. En primer lugar, es trabajar en tu conocimiento y aceptación personal. Hazte la pregunta, ¿cuánto te conoces? Pero ¿cuánto te conoces de verdad? Porque uno dice, sí, sí, yo me conozco mucho. Pero bueno, ese proceso de conocimiento personal dura toda la vida. Y hazte la pregunta también, ¿cuánto te aceptas? Es decir, ¿cuánto asumes y admites que tú eres de esa manera? ¿Y cuánto aceptas a los demás? Entonces es importante que tú como padre de familia, como madre de familia, trabajes en tu conocimiento y aceptación personal. Si tú eres segura, si tú eres una persona serena, tranquila, vas a generar un apego seguro. Segundo, sanar tus heridas afectivas y modificar tus esquemas disfuncionales de personalidad. Hay que trabajar. De pronto tú tienes un duelo que no se ha elaborado por la muerte de un ser querido. De pronto tienes una herida afectiva porque tienes una ausencia emocional paterna. Bueno, hay que sanar esas heridas.
y hay que trabajar los esquemas disfuncionales de personalidad según la terapia de esquemas, ¿no? Según Jeffrey Young, que por eso les recomiendo el libro Reinventa tu vida. Tercero, acompaña a cada uno de tus hijos en sus distintas etapas, desde la aceptación y amor condicional. O sea, está muy bien que tú trabajes mucho para que les des comodidades a tus hijos, posibilidad de estar en un colegio, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, mis queridos amigos, es que tú estés con ellos, que los acompañes, que no los dejes solos, que no los abandones, que les des cariño, que les des afecto, que les des amor, que converses con ellos, que los acompañes. Eso es fundamental. Eso es lo más importante, porque si no, ellos generan un apego evitativo, un apego ansioso. Y luego surgen heridas afectivas y problemas psicológicos. Establecer una relación afectiva, personalizada y constante con cada uno de tus hijos, ¿no? Como ser único y repetible, ¿no? Es importante que haya un acompañamiento y obviamente ese acompañamiento va a generar esa relación, ¿no? Esa presencia, que ellos confíen en ti, que ellos se sientan seguros en ti, ¿no? Que ellos puedan contarte sus problemas, que ellos puedan hablarte de sus necesidades, que ellos te puedan decir cómo les fue en el colegio. Pero claro, si ellos llegan a su casa y no está, de pronto solamente está la empleada, o una tía, o la abuelita, está bien que esté la tía y la abuelita, pero ellos necesitan a su mamá, ellos necesitan a su papá, ¿no? Relación afectiva, personalizada y constante. Es un tiempo de calidad, claro, tú trabajas 10, 12 horas, entonces, ¿cómo haces? Aprovechar el sábado, el domingo, tener algunos espacios, utilizar los puentes, los feriados, los festivos. Conocer sus rasgos de personalidad, es decir, hazte la pregunta, ¿cómo es tu hijo? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su temperamento? Ayudarlos en ese crecimiento integral y manejo emocional. Hay que conocer esos rasgos de personalidad fundamentales y también darte cuenta cómo se sienten, porque de pronto se sienten abandonados, de pronto se sienten tristes, de pronto se sienten solos. Y ellos obviamente van a buscar, ¿no es cierto?, resolver esa soledad huyendo de la realidad, ¿no? O rindiéndose, ¿no? O de pronto sobrecompensándolo, ¿no? Hay una diapositiva que me salté donde yo hablaba un poquito de esto que ahora lo estoy retomando. Hay 4 maneras de responder. De la manera madura y segura, congelándonos o rindiéndonos, huyendo a través de las drogas, la comida, la pornografía, etcétera, o sobrecompensando. Es decir, si yo me siento inferior, me voy a mostrar, si yo me siento imperfecto, me voy a mostrar perfecto. Esa es una manera de sobrecompensar un problema que tengo. Considerar quienes están cerca de ellos hasta los 17 años, colegio, amigos, personas mayores, en el contexto de una comunicación asertiva y fluida. Comunicación asertiva, mis queridos amigos. Conversar con ellos. Si tu hija de 13 años se siente sola y se siente abandonada, va a buscar resolver esa soledad, esa falta de comunicación con un amigo, con una amiga, con un novio. Comunicación asertiva y fluida. Ser los primeros educadores de su sexualidad y genitalidad. Ojo, cuidado que puedes haber llegado tarde. A los hijos hay que educarlos en la sexualidad, genitalidad, prácticamente desde que nacen. Y ahora hay muchos libros sobre eso. Y hay que estar presentes ahí todo el tiempo porque ellos tienen muchas preguntas. Los abusadores sexuales están adentro de la familia. El 80% de los abusadores sexuales son tíos, primos, padrastros, a veces padres, ¿no? Lamentablemente. Entonces hay que estar presentes ahí, educándolos en la sexualidad, en la genitalidad, sobre temas de pornografía, masturbación, autoerotismo, etcétera. Todo de acuerdo a la edad que ellos tienen. Promover que vivan la virtud y la reconciliación como 2 valores fundamentales para una vida virtuosa, plena y feliz. La virtud como maestría personal, ¿no? La virtud como disposición a vivir el bien. La virtud
como un camino de integración, ¿no? Un camino de reconciliación personal. Y la reconciliación como ese camino de volver a unir, de volverse a juntar con uno mismo, con Dios, con los demás. Es fundamental. Hablar claramente de distintas conductas adictivas, uso de drogas, alcohol, uso problemático, el tema de la pornografía, lo que ya mencionaba. Promover y hacer con ellos actividad física, deporte, actividades culturales, artísticas y sociales. Muy bien, mis queridos amigos, hasta ahí los tips. Tenemos brevemente algunas preguntas, ¿no? Pero esos son los tips. Este de acá, promover y hacer con ellos actividad física, deporte, ¿no? Hablar claramente con ellos, este tema de la virtud y la reconciliación, educadores de la sexualidad, comunicación asertiva, conocer sus rasgos y estados de ánimo, tener un apego seguro con ellos, una relación, es un proceso de acompañamiento, y estas dos por las que empezamos. ¿Qué preguntas y comentarios hay, mis queridos amigos? Trabajar en su conocimiento, su situación personal, hay que sanar. Esto es para ti, esto es para el papá o la mamá. Y luego todo esto ya es el trabajo con los hijos, con acompañamiento constante, aceptándolo, ¿no? Hay papás más bien que rechazan a sus hijos, que pareciera que no los quieran. Generar esa relación afectiva, se necesita un conocimiento, que tú como papá o mamá tengas un conocimiento de cada uno de tus hijos. La comunicación es fundamental. El tema sexual genital es muy importante porque los seres humanos todos muchas veces jugamos por ahí. El tema de la virtud y la reconciliación es muy importante. Hablar de temas complejos, no dejarle eso a la amiguita, no dejarle eso al colegio. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta ahí. ¿Qué les ha parecido? Pero pues a ver, satisfecho las expectativas que tenían al haber anunciado este tema. Este es los psicólogos, todos los lunes a las 7:30 de la noche. Te recuerden que en el centro de TED nosotros podemos darles estas charlas también. Adecuamos nuestros contenidos a sus instituciones, asociaciones. Puede ser virtualmente o puede ser también presencialmente. Vamos a ver alguna pregunta. ¿Cómo se puede regular las emociones cuando se activan los sistemas de abandono o causa de los apegos evitativos, ansiosos, desorganizados? Bueno, esa es una pregunta muy, muy técnica, la agradezco. Mira, yo creo que la regulación de las emociones va desde la actividad física, ¿no? Los cardiovasculares ayudan muchísimo, por lo menos 3 veces a la semana, unos 40 minutos cada vez. Lo ideal es 5 o 6 veces, mínimo 3. La respiración diafragmática, la relajación progresiva. Y también ahora hay muchas técnicas con lo que se llama el nervio vago. El nervio vago viene aquí desde el tallo cerebral y baja hasta el estómago. Cruza todo el sistema nervioso autónomo, el parasimpático y el simpático, ¿no? Entonces hay que estimular el nervio vago con... uno puede tomar un baño de agua helada, o tomar agua fría, o lavarse la cara con agua fría, o ponerse aquí en la frente, en la nuca, ¿no? Sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Les ha parecido? Bueno, espero que les haya gustado. Nosotros siempre vamos pensando en algunos temas que les ayudan, compartan esta información. Y como saben, estamos aquí en el fanpage de Humberto del Castillo Drago. Ahí están todos los psicólogos y también en mi canal YouTube. Muy bien, mis queridos amigos, ya es la hora. No me quiero pasar de la hora, que 1 hora es bastante a través del Facebook. Mando un fuerte abrazo y nos vemos entonces el próximo lunes con algún tema importante que lo vamos a anunciar también. 7:30 de la noche a los psicólogos. Muy bien, fuerte abrazo, cuídense mucho. Hasta luego.